La patria ni se vende ni se rinde. Adelante, doctor Diego, que el pueblo ecuatoriano lo escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes constituyen este colectivo, este medio de comunicación, esta tribuna de la democracia y del pensamiento plural. Un agradecimiento a su director, un hombre de mentalidad progresista, democrática, que ha permitido que todas las corrientes de opinión de nuestro país se puedan expresar a través de esta alta tribuna. Un agradecimiento porque además no es que ahora, cuando las condiciones políticas han cambiado en el país en algún sentido, en cuanto a las posibilidades de expresión de ideas, esta conducta ha sido permanente de este medio de comunicación. Y hay que recordarlo para que el pueblo de Guayaquil, del Ecuador entero, lo tenga presente. Muchas cosas que se supieron en la última década, sobre todo, fue gracias a este medio de comunicación. Un saludo a los colaboradores de esta emisora, un saludo asimismo a Pepe, a Raúl, a Clever, a Medardo, a César, los mejores votos para la salud del compañero Manuel Antón Vélez, de Clever Espinosa, Zúñiga, y asimismo pues un saludo fraternal, comedido y solidario con el hermano pueblo de Guayaquil, del Guayas, del litoral y del Ecuador entero. Creo que es importante empezar el programa expresando nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Yo creo que es necesario que la verdad se imponga siempre. Se llama Palestina o palestino el pueblo porque allí es, en los términos, diríamos, originales, la antigua Filistina, de la tierra de los filisteos. De ahí viene la palabra palestino o Palestina, Filistina con PH, así le llamaban los romanos, la Filistina, y era claro Palestina, por eso se llaman palestinos. Los palestinos son descendientes de los filisteos, de los amorreos y los cananeos, que son pueblos bíblicos. Esto en primer lugar. Ellos son los que han vivido allí durante miles de años sin abandonar esas tierras. En segundo lugar, yo creo que es importante establecer las responsabilidades. Las muertes de alrededor de 70 personas palestinas, incluyendo niños, no puede ser como se dice en los medios de comunicación que han llevado para que les maten, como dijo el señor embajador de Israel en el programa de Andrés Carrión del día jueves. Eso no es verdad. Es una locura, una posibilidad demencial que un padre lleve a sus hijos para que los maten. Eso es una verdadera afirmación sin pies ni cabeza. Pero eso lo dicen en las radios. No es responsabilidad del pueblo judío, no. El pueblo judío, como todos los pueblos del mundo, merece respeto y muchas veces son víctimas del engaño de quienes lo dirigen también. Por eso decía Bolívar, más que por la fuerza, nos dominan por el engaño. El pueblo judío evidentemente ha sido también motivo de persecución y de sufrimiento a través de la historia. Eso no podemos negarlo. Pero otra cosa es lo que constituye el movimiento sionista que está en estas prácticas y que pareciera que a través de los lobistas o gestionadores o palanqueadores en Washington le tiene como subordinado al señor Trump. El señor Trump sabía las consecuencias que entrañaba llevar la capital de Tel Aviv a Jerusalén, que es una ciudad sagrada para 3 religiones. Para los judíos, sin duda, pero también es una ciudad sagrada para los musulmanes, es una ciudad sagrada para los cristianos, pero allí han vivido durante miles de años también los palestinos. Recordemos que hubo un periodo de la diáspora desde el año 78, 79, cuando Tito rodeó Jerusalén y mucha gente de ahí, los judíos de allí salieron. Pero ya existió diríamos una comunidad, una confluencia de pueblos hasta el año de 1948. Esa es la historia, hay que revisar. Pueden entrar al internet, revisemos todos los textos de historia. El día 14 de mayo de 1948, le
proclaman la independencia de Israel y le dan un espacio territorial en la antigua Palestina. Pero al día siguiente estalla la primera guerra árabe-israelí. Ellos no estaban de acuerdo en cederle territorio a ningún nuevo estado y produjeron 750,000 personas que fueron obligadas a marcharse, dejando su tierra, sus casas, sus cultivos. Esa es la historia real. El pueblo palestino tiene derecho a su estado, a su espacio territorial. La propuesta de las Naciones Unidas, la propuesta de la comunidad internacional es que existan dos estados. Pero hay un problema porque en la guerra de 1966 y 1973 de Yom Kippur ampliaron el área y entonces, claro, extendieron el espacio físico a costa de lo que era el espacio de los palestinos. Y en la zona que se cogieron está el río Jordán. Es un problema también del agua. ¿Quién maneja el agua de esa zona, sino el que controla el río Jordán? Pero hay una propuesta de las Naciones Unidas para que existan dos estados, de que exista la paz. Recordemos que había una propuesta que ya la aceptó el ex primer ministro Rabin y lo mataron. Pues no le mataron los palestinos a Rabin, le mataron los sectores de la extrema derecha del movimiento justamente sionista. Al primer ministro que había buscado la posibilidad de un acuerdo en base a las conversaciones en Oslo, en la capital de Noruega. Yo creo que se va cumpliendo todo un cronograma donde el objetivo final es desatar un conflicto y además intentar destruir al Irán. Esa es la política que diseñó hace años la gente del nuevo orden mundial y su vocero, o uno de sus más importantes y encumbrados dirigentes, Henry Kissinger, dice que no iban a acabar la tarea si no ponían los clavos sobre el ataúd de Irán. Esa es la palabra de Henry Kissinger. Y existen ciudadanos del pueblo de Israel y del pueblo norteamericano y de los pueblos del mundo que le van advirtiendo a la humanidad de que aquí existe el manejo del señor Netanyahu, que le tiene como subordinado al señor Trump. La semana anterior nosotros dijimos que los Estados Unidos, si no le retira al señor Trump de la presidencia de los Estados Unidos, va a acabar provocando una hecatombe nuclear. Sí, señor. El señor no está en sus cabales, o es un ignorante tan consumado que no se percata de las consecuencias de sus decisiones. El pueblo judío tiene derecho, todo el derecho, a la sobrevivencia en condiciones de paz, pero el mismo derecho tiene el pueblo palestino, exactamente el mismo. Y dice en la propia Biblia, en Isaías, que la paz nace de la justicia. Tendrán que llegar quizás a un acuerdo político entre los pueblos, cuando los pueblos estén debidamente representados, porque lo que van haciendo es tratar de ganar todo el espacio palestino para botarlos al mar. Y eso es algo que las Naciones Unidas ha condenado decenas de veces. Se han quedado en algunas decisiones 3 o 4 votos, nada más. Estados Unidos, Israel y una isla por allí y algún otro país. La Iglesia Católica, el pontífice, no el actual solamente, varios han levantado su voz diciendo que lo que se hace con el pueblo palestino es un genocidio. No son palabras mías. Claro, hay gente que reclama, hay gente que dice, señores, esto no es correcto. Y existen incluso ciudadanos del propio pueblo judío que están de acuerdo en la búsqueda de la paz. Pero no es sinónimo de la paz el señor Netanyahu, no lo es. Peor el señor Trump, que ganó el proceso electoral de los Estados Unidos con una trampa clara, con la manipulación del sistema electrónico que es el que más se presta al fraude. Pero también hay que señalar la responsabilidad del propio Partido Demócrata que le hizo trampa al señor Sanders. El señor Sanders era el candidato que verdaderamente ganó las elecciones por Partido Demócrata, pero ellos le hicieron trampa para que gane la señora Hillary Clinton, que es parte del Club Bilderberg. Y ahí están las consecuencias. El señor Sanders,
un hombre absolutamente equilibrado, culto, con formación, con tradición democrática. Podría haber sido el verdadero presidente de los Estados Unidos si no le hubieran hecho trampa los demócratas de la fracción de la señora Hillary Clinton. Él era el escogido por el pueblo, por las bases del Partido Demócrata, pero hacían trampa los demócratas. Y luego le hicieron trampa porque la diferencia parecía muy escasa entre el señor Trump y la señora Hillary Clinton. Y recordemos que el presidente Correa decía que lo mejor que habría en los Estados Unidos es que gane el señor Trump. Y en esa línea se puso a colaborar también el señor Julian Assange, a quien ahora le quieren sacar de la Embajada del Ecuador en Londres, cosa que no debería pasar nunca, porque sería una muy grave violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sería una muy grave violación de lo que dice la propia Constitución. El artículo 14, numeral primero, dice que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Esto aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 con la presencia de Ecuador como país signatario. Y el día lunes de esta semana, el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, del gobierno de Trump, anunció que arrestar a Julian Assange es una prioridad para los Estados Unidos. El señor Assange está este rato con protección del Ecuador y hay mucha gente que quiere que lo expulse de la embajada. No, señor, eso no se puede hacer. Por principio, un país, si ha amparado a un ciudadano, no puede votarlo porque eso significaría dejar en manos de los Estados Unidos, donde obviamente le podrían acusar de cualquier cosa, hasta le podrían ejecutar. No, señor. El artículo 41 de la Constitución de la República del Ecuador establece con claridad meridiana lo siguiente: se reconocen los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condiciones de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en su situación de irregularidad. Hay un solo caso en los últimos años en la que se ha anulado un asilo, y lo hizo el gobierno de Correa con la complicidad del gobierno de Panamá para anular el asilo territorial concedido al diputado o asambleísta ecuatoriano Galo Lara Yepes. Recordemos que, de acuerdo a las denuncias del ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochés denunció al gobierno de Ricardo Martinelli de haber recibido $6 millones del Ecuador, así como haber aceptado el chantaje del gobierno de Correa de no entregar el buque de bandera panameña Doria, capturado en aguas territoriales con drogas cerca del Ecuador, si no anulaban el asilo territorial concedido y devolverlo detenido al Ecuador, como en efecto sucedió. Quien tenga duda puede revisar al detalle la información de la agencia EFE, que la publicó en el Ecuador el diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca, justamente en la fecha viernes 12 de septiembre del 2014 en la página 3. Viernes 12 de septiembre del 2014, página 3. Diario El Mercurio. Y también Diario Expreso del martes 17 de diciembre del 2013, página 3, donde el canciller del gobierno de Panamá denuncia que Ecuador le está exigiendo que para devolverle el buque Doria exige que le entreguen al señor asambleísta o ex asambleísta Galo Lara Yepes. Eso que hizo Panamá con el gobierno de Martinelli, según la denuncia de Guillermo Cochés de que le dieron $6 millones para anular el asilo, eso no puede hacer el Ecuador. Todo el mundo sabe que lo que ha sucedido en Afganistán, en Irak, se debe gracias a los cientos de miles de documentos que sacó el movimiento Wikileaks
Alguien dirá, ¿y entonces por qué el gobierno de Correa le dio asilo? Porque quería aparecer como si fuese un gobierno progresista, no lo era. Pero además, tengo la impresión que hubo una trampa clarísima. El periódico The Guardian de Inglaterra dice algo tremendo sobre lo que ha significado la conducta del Ecuador. Además, que yo quiero recordar que en febrero del 2016, las Naciones Unidas recomendaron la libertad inmediata de Julián Assange. El grupo de trabajo de las Naciones Unidas equiparó el confinamiento de Assange en la embajada a una detención arbitraria y conminó al gobierno británico y al sueco a poner fin a la persecución contra el editor de Wikileaks. Solo Suecia acató, Inglaterra no, porque es parte del entendimiento con los Estados Unidos. Pero hay un detalle que la mayoría de la gente no sabe. En la investigación que hace The Guardian, que está publicado el domingo anterior, y que el miércoles 16 de mayo de este año está en la página 4 del Diario de Comercio, hay los siguientes datos. La agencia de inteligencia utilizó un presupuesto para gastos especiales de instalar cámaras de vigilancia en la Embajada del Ecuador, óigame, semanas antes de conceder asilo al fundador del portal de filtraciones Wikileaks. Primero instalaron los equipos y las cámaras de vigilancia antes de invitarle al señor Julián Assange. Lo que invita a las siguientes reflexiones. Le prepararon de manera concertada una celada a Julián Assange para inmovilizarlo, encerrarlo y conocer además quiénes iban a visitar y eran parte de Wikileaks, porque estaban seguros que concurrirían a visitarlo, pues. ¿Cómo así con antelación habían las cámaras de vigilancia? Le acondicionaron el espacio físico de observación absoluta antes de invitarlo a la embajada, y quien accedió suponiendo él creía que era un gobierno progresista. Pero hay otra afirmación que da el The Guardian de la investigación de los periodistas del periódico inglés. El equipo de seguridad establecido por Ecuador pedía a todos los invitados de Assange su pasaporte al entrar a la Embajada del Ecuador en Londres para crear un perfil del visitante. Esto, en otras palabras, era un fichaje. Todo ciudadano que de cualquier parte del mundo le iba a visitar a Assange tenía que dejar, ¿sí?, el pasaporte para que le saquen copias. ¿Quién manejó los listados de los allegados a Assange que fueron a visitarlo? Recordemos que hace años, cuando estaba prohibido los viajes a Cuba, en los vuelos a La Habana obligaban a hacer escala en Panamá y a dejar el pasaporte para que le saquen copia, y la copia le mandaban a los servicios de seguridad de los Estados Unidos para saber quién ha visitado o no Cuba. Otra cosa, se grabaron con detalle todas las actividades diarias de Assange, sus interacciones con el personal de la embajada, con su equipo legal y otros visitantes. ¿Para qué? Para saber lo que conversaban, quiénes eran. Este momento, ¿están o no detectados todos los miembros de Wikileaks? Porque en 6 años hay que suponer que la plana mayor de Wikileaks le fue a visitar o no a Assange. Claro, le fue a visitar, pues sin duda. O sea, por razones de amistad, de solidaridad, por 1000 motivos. Y todos están registrados y tienen la copia de todos los pasaportes, y habrá que ver entonces allí sí que el señor Julián Assange cayó en una celada. Pero nosotros no podemos dejar de señalar, no cuando ya lo pateen, porque yo tengo la impresión que lo quieren sacar, más aún cuando ya el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que necesitan arrestarle al señor Julián Assange de cualquier manera. Señores, nuestro país es un país que debe mantener una conducta de dignidad. Si ya le dieron el asilo, no lo pueden votar. No pueden hacer lo que hizo Panamá con Galo Lara Yepes, eso no. Sería una vergüenza. No, el Ecuador debe respetar el artículo 14, numeral primero, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tiene que declarar y tiene que respetar el artículo 41 de la Constitución, donde el Estado debe respetar y garantizar el principio de no devolución. No pueden este rato hacer otra cosa. Pero ¿por qué la Cancillería o el gobierno ecuatoriano no busca la intermediación de las Naciones Unidas
en base a la resolución de febrero del año 2016 y pide que intervenga, haga de mediadora las Naciones Unidas y consiga que el señor Julián Assange salga de la detención arbitraria a la que ellos asimilan jurídicamente su situación actual. Nos vemos obligados a pronunciarnos ahora porque tenemos la impresión que en pocos días o semanas están queriendo tomar una decisión que nosotros quisiéramos explicitar con antelación para que no exista extravío en esto. Nos habría gustado intervenir, hacer relación a la situación económica y muchas cosas en lo que está pasando en el Ecuador, sobre lo que está pasando, por ejemplo, en el sector minero, en la famosa inversión que están hablando. Aquí no hay inversión, aquí hay un robo, señores, que hay un robo. Miren, la producción de oro de la mina Fruta del Norte que le dieron a la Lundin Gold en Zamora y que firmaron el documento en la vicepresidencia de la República cuando era vicepresidente el señor Jorge Glass, y está publicado en Diario El Comercio del viernes 15 de enero del 2016 en la página 7ª. Le dan una mina que tiene 9.8 millones de onzas de oro, 15 millones de onzas de plata, que equivalen a 10.700 millones de dólares, 10.700 millones. El señor Glass actuaba a nombre del presidente Rafael Correa. ¿Sí? Todo hacían juntos. El uno le daba haciendo al otro, por delegación del presidente Correa. Pero lo que no le dicen al país, compatriotas, es lo siguiente, que me parece muy grave. Al Estado ecuatoriano, al Ecuador, al dueño de los 9.8 millones de onzas de oro y 15 millones de onzas de plata, ¿sí?, le van a entregar por participación, por regalías, 938 millones de dólares, el 8.76%, menos del 10%, por cada 10 dólares, 80 centavos, 87 centavos más exactamente, ¿sí? Por cada 1,000 dólares le dan 876, menos del 10% al país que es el dueño del oro y la plata. Le están yendo a entregar casi 10,000 millones de dólares a los de la compañía Lundin Gold. El Ecuador se queda con 938, que hay que restar de los 10.700. Eso no es inversión extranjera, eso se llama saqueo, compatriotas. ¿Por qué el Estado ecuatoriano no hace la explotación si no hubiera destrucción de las condiciones de la naturaleza ecuatoriana? Porque ahí van a comerse como mil fuentes de agua también. A ver, si quieren explotar, ¿por qué no lo hace el Estado ecuatoriano? ¿Por qué quieren entregar, y ya entregó el gobierno de Correa, ¿sí?, la mina Pananza San Carlos en Morona, Santiago, donde está la segunda reserva del planeta de cobre, 14,000 millones de libras, óigame, de cobre, la segunda concentración del planeta, lo que deben haber visto los chinos, incluso a través del sistema satelital, porque ahora pueden detectar incluso satelitalmente todo. Y para eso, Correa hizo la reforma bajo la apariencia de enmienda el 3 de diciembre del año 2015 para hacer que Fuerzas Armadas entre a la represión interna. Y utilizaron a todos los organismos de seguridad para sacarles, desalojarles, expulsarles de la zona de Nankín a los Shuaras y uno que otro colono, para entregar la riqueza nacional y esa área a la compañía china, la Unifiel y a la Tollinum Ferrous. Eso no puede concebirse, eso no puede mantenerse. Y lo mismo hicieron en la provincia de Zamora. Sacaron de Tundaime a toda la gente. Se comieron hasta la iglesia, la capilla, todo. ¿Para qué? Para que la misma Unifiel y la Tollinum Ferrous, ¿sí?, se lleve 6.7
millones de libras de cobre, 2.3 millones de onzas de oro y 15 millones de onzas de plata. Y claro, utilizaron a las fuerzas de seguridad para limpiar toda la zona de Tundaime. Esto no es inversión, esto es un atraco, una pérdida del país. ¿Cómo es posible que esto acontezca en nuestra patria? Este es un gobierno de lo peor, el gobierno más vendido, más antinacional, más antipatria, eso es lo que ha sido Correa, y le están manteniendo las mismas leyes todos los partidos políticos de la Asamblea Nacional y que tienen representación mayoritaria, porque ellos quieren seguir gobernando el Ecuador con las leyes del señor Correa. En el año 2021 pongan cualquier nombre y pongan las leyes de Correa, ellos quieren eso. Si hubiese sido socialista Correa, que es un tipo de orientación filofascista, habrá que ver si no era a lo mejor parte de algún núcleo neonazi que son muy numerosos allá en Bruselas, en la capital de Bélgica. Un socialista, el que era socialista era Salvador Allende Gossens. Él sí un auténtico socialista. Él llegó a la presidencia de Chile en 1970 y recuperó, nacionalizó para Chile todo el patrimonio social y nacional mediante una ley que es la ley 17.450 que se aprobó el 11 de julio de 1971 y recuperó de manos de la Kennecott Cooper Company y de la Anaconda Company el cobre de Chile para su patria querida. Así recuperaron las minas de Chuquicamata, La Escondida, El Salvador y El Teniente. Todas esas minas que estaban en el desierto y que no había destrucción de la naturaleza y que representaba más del 70% del total de las exportaciones de Chile y que crearon un fondo para el desarrollo de la industria, de la agroindustria y de la capacidad exportadora de Chile, pues. Allende demostró en las Naciones Unidas en octubre de 1972 que esas compañías con una inversión de 30 millones de dólares se llevaron más de 4.000 millones de dólares. El 22 de septiembre de 1972, Allende nacionalizó las telecomunicaciones que estaban en manos de la también multinacional norteamericana, la International Telephone and Telegraph. Un país puede pedir plata para devolver la plata que le prestan con intereses subidísimos, pero ese mismo país puede guardar para administrar el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre. Eso no se puede hacer, eso es lo más antinacional. Esa es una conducta vendepatria. Y les oigo a algunos asambleístas de Alianza País que están usurpando el nombre que ahora se llaman Revolución Alfarista. Se levantara Alfarista de la tumba y les abofeteara a los que destruyeron todo el sistema educativo y desaparecieron los establecimientos normalistas donde se educaban los maestros con concepciones patrióticas. Es increíble el nivel del cinismo, pero también estemos claros, aquí hay partidos políticos que quieren mantener las leyes de Correa y lo están haciendo. Y quisiéramos nosotros referirnos precisamente a un hecho, porque no puede esto pasar así de simple. Nos habría gustado demostrar, porque tenemos las comunicaciones en las que, por ejemplo, la señora secretaria del despacho presidencial de Correa, doña Mariana Pico Alvear, manda una circular reservada del 19 de octubre de 2013, en la que textualmente dice, ¿sí?, por disposición del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, por intermedio de la Secretaría Jurídica, so pena de aplicarle la destitución, no se dé paso a ninguna acción de protección en contra del Estado o instituciones similares. De hacerlo, acudiremos al Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo y fiscalizador de la función judicial. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Dios, Patria y Libertad, Magíster Mariana Pico Alvear, secretaria del despacho presidencial. Tenemos la copia aquí. Pero no vamos a referirnos hoy a eso.
quisiéramos referirnos a un problema que es muy grave en el Ecuador y que creo que no nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy, no va a ser suficiente, y que se refiere al hecho de la educación superior y de la educación en general. Es increíble que la Asamblea Nacional no se preocupe por el destino de la educación ecuatoriana, no como correspondería. Recordemos que el gobierno de Correa, el correísmo, porque las políticas y las leyes de Correa continúan, se ha pasado del correísmo con Correa, en algunas cosas al correísmo sin Correa, nada más. Y las leyes se mantienen iguales. Miren ustedes, el gobierno de Correa desapareció todos los normales y los centros de preparación de educadores que tenían concepciones patrióticas y nacionalistas, y que tenían además una concepción ética. No podrían haberse presentado cuando estaban los normalistas antiguos. Los 4.800 casos de violación que han habido en el Ecuador a menores. Pero por favor, ¿a quién se acude en este país? Desapareció el gobierno del correísmo, primera parte. El Rita Lecumberri y el otro normal, el Leónidas García de Guayaquil. El Juan Montalvo y el Manuel Cañizares, para varones y mujeres de Quito. El Manuel de Jesús Calle y el Ricardo Márquez Tapia de Cuenca. El Eugenio Espejo de Manabí, el Ángel Polibio Chávez de Bolívar y todos los demás de la República desaparecieron para que no existan centros de preparación de maestros con educación laica y patriótica. Desaparecido el Centro de Formación de Normalistas, entonces crearon otro, uno que le llamaron la UNAE, la Universidad Nacional del Estado, ubicado en la provincia del Cañar, donde casi todos los profesores, 86, son extranjeros. Hasta el señor rector de ese establecimiento no es ecuatoriano. ¿Para qué hacen esto, pues? Porque también además desaparecieron hasta los colegios experimentales. Ya no existe en calidad experimental, por ejemplo, el Colegio Manuel María Sánchez de Quito, ya no hay. El Francisco Huerta Rendón de Guayaquil, ya no hay. El Fray Vicente Solano de Cuenca, ya no existe como colegio experimental. Pero les preguntamos a los hermanos del Ecuador, ¿quiénes enseñaban a los niños y jóvenes del país durante tantas generaciones los valores patrióticos, la historia nacional, las luchas y resistencia popular contra el colonialismo español y europeo, las figuras y comunidades más relevantes de nuestra tierra desde las poblaciones ancestrales anteriores a la llegada de los españoles, pues? ¿Quiénes nos enseñaron a respetar y querer a los pueblos primigenios desde antes de la llegada de los incas? ¿Quiénes nos enseñaron el papel histórico de Huayna Cápac, de Atahualpa, de Rumiñahui, Quisquis, Calicuchima, Pinta, Duma y tantos otros dirigentes de las comunidades más antiguas y originarias de los actuales habitantes de nuestra república, pues? ¿Quiénes nos enseñaron a cantar el himno nacional, los valores cívicos, a descubrir la trascendencia histórica y no solo de América Latina, de los libertadores como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, José Gervasio Artigas, José Domingo Lamar, entre tantos otros, así como figuras de nuestra sociedad como Abdón Calderón, como Manuela Sáenz, como Manuela Cañizares, José Joaquín de Olmedo, Juan Montalvo, Eloy Alfaro, José Peralta, e incontables dirigentes indígenas y campesinos y de tantísimos otros compatriotas. Fueron los maestros de primaria y secundaria que se prepararon en los antiguos normales y facultades de filosofía y pedagogía que también han desaparecido a raíz que llegó el fascismo del siglo XXI al poder, a la dirección del país. ¿Quiénes enseñaron a querer a nuestro Ecuador, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los bisabuelos, a los antepasados que tuvieron cariño, afecto irrenunciable por nuestra patria y que nos enseñaron a querer este país, su tierra, su gente? Resulta que ahora desaparecieron todo eso. Pero además han decidido de que la mayoría absoluta de jóvenes no entren a las universidades.
y no están entrando a las universidades. Yo calculo que ya están en 1.200.000 jóvenes menores de 30 años y mayores de 18 años que están fuera de las universidades. El diario Expreso de Guayaquil, el día jueves 3 de mayo del 2018, en la página 10, señala que para la Universidad de Guayaquil, para 7.734 cupos, óigame, para 7.734 cupos, habían más de 52.000 postulantes. Estamos hablando del 14%, 14%. Y a nivel nacional hay 300.000 inscritos o bachilleres que aspiran a ingresar. Si solo van a ingresar el 14%, estamos hablando que a lo mucho entrarán 50.000 jóvenes a las universidades públicas y 250.000 se quedarán fuera. Pero recordemos además una cosa, hasta antes de este año no pudieron ingresar 1.009.000 jóvenes. Hasta el año 2016, con los datos del 2015, en el informe del Banco Mundial preparado por el mexicano Rafael de Hoyos, él da cuenta que hay 889.000 jóvenes menores de 29 años que no estudian, pero que tampoco tienen trabajo. Y el propio gobierno nacional reconoce que en el año 2016 120.000 más no entraron. Falta hacer la cuenta todo lo del año 2017. Y en el año 2018 estamos haciendo cuenta de 250.000 más. Estamos hablando de 1.300.000, pero por si acaso haya un error, póngale 1.200.000 jóvenes que no entran a las universidades. 1.200.000 personas, hombres y mujeres, que no entran y no ingresarán a las universidades y no tendrán título profesional. Pero por política dirigida, orientada por el propio fascismo del siglo XXI y el proceso de los globalizadores que tienen previsto que desaparezcan las capas medias. No quieren que haya capas medias, solamente gobernantes y los sirvientes. No quieren capas medias porque los profesionales estudian más, tienen posibilidad de leer más libros, de realizar actividad cultural, ir al cine, mil cosas, pero son los sectores que cuestionan, son de una política y una respuesta contestataria, reflexiva, que medita las cosas. Y recuerden ustedes algo que es importante que tengamos presente. El propio señor, la máxima autoridad de la Secretaría Nacional de Educación Superior, del CNESID, el doctor, que es médico y sociólogo, justamente Augusto Barrera, reconoce que las becas, óigame, las becas de alto rendimiento que entregó el gobierno de Correa, entregó a los más ricos, a los que tenían más plata. Así lo reconoce y lo publica Diario El Comercio del martes 5 de diciembre del 2017 en la página 9. Entonces los que van a tener las maestrías, los que van a tener los PhDs, serán los más ricos. Y no solo eso, habría que preguntar lo siguiente: ¿cuántos hijos de los dirigentes de Alianza País no entraron a las universidades? ¿Cuántos hijos de los dirigentes de Alianza País tienen las becas para las maestrías y los PhDs? Porque el plan es a los pobres y capas medias dejarles sin estudio. Y he estado mirando las reformas, óigame, que ha aprobado el gobierno, mejor dicho, la Asamblea Nacional. En esa reforma está todo intacto. Incluso hasta las condiciones y requisitos para ser rector son las mismas. No han cambiado. El que no tiene PhD no puede ser normalmente profesor con opciones para ser, por ejemplo, rector o decano. Si tiene PhD, allí sí tiene chance. Pero todo esto está hecho en base a ¿qué cosa? En base al dinero, pues al dinero.
un estudiante que acaba la universidad, y si no tiene los 14,000 o 15,000 dólares, o en algunas otras universidades que cobran 8 o 9,000 dólares, las más baratas, no tiene esa plata, no puede tener maestría. Y si no tiene de 30, 50 a 220,000 dólares, no tiene el doctorado, el PhD. Y si no tiene ni maestría ni PhD, no puede ser profesor universitario. Y no puede ser rector si no tiene PhD. Están manteniendo las mismas leyes exactamente en cuestiones fundamentales a lo que tenía el gobierno de Rafael Correa. Exactamente las mismas. Y están haciendo la propaganda de que ahora supuestamente han hecho enormes cambios. ¡Mentira! Explíqueme cómo es que va a haber el examen, como dicen ahora, de las aptitudes. ¿Cómo miden las aptitudes? No hay tal. Recuerden ustedes que incluso en exámenes que no tenían estas maniobras y mañoserías, Albert Einstein reprobó el ingreso al Instituto Superior de Zúrich. Recuerden, el descubridor de los chips de las computadoras, ¿sí? Jacques Sankler Kilby, 2 veces reprobó el ingreso al Instituto Tecnológico de Massachusetts, al ITM en los Estados Unidos. Compatriotas, aquí en nuestro país tiene que cambiarse, tiene que modificarse la Ley Orgánica de Educación Superior. Aquí en el Ecuador hemos retrocedido más de 100 años de lo que era la universidad a través de del Manifiesto de Córdoba del 21 de junio de 1918, cuando establecieron el cogobierno, la autonomía, las posibilidades de los concursos, la apertura de la universidad a los sectores que estaban antes excluidos. Ahora mantienen lo mismo. En el artículo 39 de las reformas sustituyes el artículo 49 de la Ley de Educación Superior por el siguiente. Y ahí dice: requisitos para ser rector o rectora: tener grado académico de doctor, PhD o su equivalente, según lo establecido en la presente ley. Óigame, PhD no tenía ni Albert Einstein, PhD no tenía ni siquiera Stephen Hawking. No, señores, esto está hecho para que la educación quede en manos de las capas más ricas, para que los ricos se manejen el control de la educación. En el Ecuador están haciendo una sociedad de castas, mientras en la India hay esfuerzos de alguna gente para que no haya castas. En el Ecuador quieren hacer castas. Los que no tienen plata no podrán tener maestría o 4º nivel, y los que no tengan más dinero todavía no tendrán PhD jamás. Y si no tienen PhD, jamás tendrán acceso al rectorado de una universidad. Y el que tiene el rectorado es el que nombra a todos los decanos. Es un retroceso a antes de 1918, a antes de la reforma universitaria de Córdoba de Argentina. Esto es una locura, es un retroceso de 100 años. Debe garantizarse el libre ingreso a la universidad. Debe haber un bachillerato de tal calidad que garantice con ese bachillerato de que estén capacitados para ir a la universidad. Es más, puede hacerse un año común. ¿Por qué no se plantea un año común, por ejemplo, para el ingreso a las universidades? Por áreas además de conocimiento, pues. Eso es lo que debería hacerse en nuestro país. Miren, en el Ecuador y en el mundo hay gente que no tuvo título universitario y son sabios, 1000 veces más sabios que los que tienen los PhD comprados. PhD tiene Correa y le ha destruido la economía nacional. Yo no sé cómo le hizo graduar la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Miren, es increíble. Miren los bachilleres: Gabriel García Márquez, bachiller; Pablo Neruda, bachiller; Gabriela Mistral, bachiller; Octavio Paz, bachiller; Mario Vargas Llosa, bachiller. Pero claro, tuvieron doctorados que les dieron por méritos, no palanqueando, ni pagando, ni gestionando, ni haciendo travesuras. Y en América Latina jamás podrían ser profesores de la Universidad Ecuatoriana gente como la siguiente: como Eduardo Galeano, no podría; José Carlos Mariátegui, no podría; Juan Rulfo, no podría; José María Arguedas, no podría; José Saramago, no podría; Jorge Luis Borges, no podría; Ernest Hemingway, no podría;
Jean-Paul Sartre no podría, Máximo Gorki no podía, los más sabios, los mejores, las personas que han iluminado el mundo aquí no podrían hacer nada. Y del Ecuador mismo, dígame qué título tuvo pues Alfredo Pareja Díaz Canseco, que se graduó de bachiller cuando era canciller del señor abogado Jaime Rodós Aguilera. César Dávila Andrade, Jorge Icaza, Osvaldo Guayasamín, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Aguilera Malta, Adalberto Ortiz, Francisco Paredes Herrera, Cueva Celi, Olaf Holm, no tuvieron título nunca. León Trotsky, Aristóteles Onassis. Cuarto nivel no tiene Bill Gates, ni Michel Dell, ni Mark Zuckerberg. Entonces, ¿de qué estamos hablando, compatriotas? Aquí en el país han hecho unas leyes absolutamente irracionales. Esas leyes las aprobaron con asambleístas que entraron a la asamblea con procesos electorales fraudulentos. Compañero Diego, disculpe que le interrumpamos. Nos han hecho señal de cabina que el programa del día de hoy, 20 de mayo, ha concluido, compañero. Por favor, pedimos que usted lo despida. Gracias. Lo voy haciendo. Mire, yo creo que es necesario darle una salida, una propuesta. Yo creo que todas las organizaciones populares deben ponerle una carta al señor licenciado Lenín Moreno, para que él no debería realmente mantener la vigencia de esta ley, ni de las reformas, ni de nada. Hay que hacer una nueva ley, una nueva ley que permita que los jóvenes puedan estudiar. En la época de García Moreno, quiero recordar, la mayoría de los ecuatorianos no tenían ni acabada la escuela. Yo pregunto, ¿qué ha perdido el país si ahora todo el mundo es bachillero, todo el mundo ha acabado la escuela? ¿Qué mejor tener un país con gente culta? Se quejan que hay muchos estudiantes en las universidades. Mentira. Pero además, aunque hubiera, que no lo es cierto. Es obvio que las universidades están para los estudiantes. Es como si el director de un hospital dijera, tengo muchos enfermos en el hospital. Para eso es el hospital, señor. ¿Por qué no se hace un año común por áreas de conocimiento? Para que en ese año común los mejores puedan ir al segundo año, pero aprobando lo que es por áreas de conocimiento, pues. Eso sí pueden hacerlo. Hay materias comunes, y con esto quisiéramos nosotros concluir el programa el día de hoy. Y recordar lo siguiente, miren ustedes. Por ejemplo, Derecho, Economía, Trabajo Social, Periodismo, Administración de Empresas, Sociología, Contabilidad Superior y Pedagogía tienen materias comunes básicas. Podrían entrar desde la metodología de la investigación, introducción a las ciencias sociales, podrían entrar a la computación, realidad nacional de América Latina y algunas materias que podrían agregarse. En las ciencias técnicas que adecúan o transforman la naturaleza al servicio del hombre, donde están las ingenierías, las químicas, la arquitectura, la geología y minas y petróleos. ¿Por qué no un año común con matemáticas, con física, con química, con geometría, con metodología de la investigación, computación, realidad nacional y de América Latina, pero que tenga concordancia con la formación de muy buen nivel que debe tener la secundaria, que ahora también lo destruyó el fascismo del siglo XXI? En el campo de ciencias de la salud, donde estaría medicina, odontología, enfermería, tecnología médica. ¿Por qué no hacer un año común con anatomía, biología, fisiología, bioquímica o química orgánica? Puede entrar incluso estadística, computación. Es decir, hay materias en ciencias de la naturaleza, donde estudian la flora y la fauna del país. Debería haber, por ejemplo, biología, agronomía, veterinaria, zootecnia. Y hay materias que pueden ser comunes, desde la química orgánica, la ecología, la metodología de la investigación, la computación, la realidad nacional. ¿Por qué se atenta a lo más sagrado que tiene un pueblo y que es la inteligencia de los jóvenes? Recuerden lo que decía justamente el famoso filósofo Garaudí, el escritor francés. En América Latina, África y Asia, todos los días, al no darles educación, matan los talentos, y todos los días asesinan García Márquez, Picasso,
asesinan a William Shakespeare, Cervantes Saavedra, Beethoven, asesinan a sí mismo, decía él, refiriéndose a muchos de los escritores del mundo y muchos de los científicos del planeta. ¿Por qué en nuestra patria, en este Ecuador donde se han robado 35.695 millones, hay más de 1.200.000 jóvenes que no pueden entrar a las universidades? Este es un crimen que no puede pasar con la indiferencia de nuestro país. Como decía José Martí, el que asiste en silencio a un crimen es cómplice. Que nadie se quede callados. Todos a movilizarnos, no podemos dejar que destruyan las generaciones por la locura de la globalización y por la política instrumentalizada por quienes fueron parte de ese gobierno y que lamentablemente hasta el momento no corrigen lo que deberían. Muchísimas gracias, muy buenos días, Dios mediante, hasta la próxima semana a la misma hora, agradeciendo al medio de comunicación y al señor director por su espíritu plural y democrático, un hombre que lo conocimos en las luchas de las universidades del Ecuador, precisamente a favor del libre ingreso que durante varias décadas existió en nuestro querido Ecuador. Muchísimas gracias, muy buenos días. La patria ni se vende ni se rinde, la patria con el alma se defiende. Muy amables.